Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su segundo programa de la estación. Queremos agradecer, como en la primera transmisión, a MR Producciones, Marcelo Ruiz, por confiar en nosotros, también a la Unidad Educativa Espíritu Santo y a la Junta Cívica Andrés de Vera por confiar en este proyecto. Hoy iniciamos el segundo programa. Gracias a todas las personas que vieron el primero con el abogado Johnny Ceballos, espectacular a toda la gente que compartió el video, que comentó y quienes escribieron también por interno, muchas gracias a todos ustedes. Hoy estamos con un personaje también de Andrés de Vera, también de Portoviejo, una persona que ha hecho carrera en esta parroquia, carrera política, dirigencial, deportiva, en todo. En fin, sin más y sin aburrirlos, queremos darle la bienvenida al abogado Félix Andrés Alcibar Mera. Abogado, ¿cómo está, abogado? Bienvenido. Buen día. Gracias por recibirnos aquí, ¿no? en su Gracias a ustedes, gracias a la iniciativa que ha tenido la Junta Cívica de Andrés de Vera, su presidente Johnny Ceballos, de dar a conocer a la colectividad, a la ciudadanía de Andrés de Vera, de Portoviejo, de Manabí, y yo creo que a través de estos programas a nivel del mundo, de quienes habitamos en la parroquia Andrés de Vera, de que hemos vivido en esta parroquia, de nuestras actividades, de conocer a su gente. Lo anunciamos por redes sociales, mi estimado abogado, y tenemos aquí un sinnúmero de preguntas que la gente quiere conocer, pero más adelante le estaremos formulando. Dispare nomás. Usted es nacido en Santana, un 2 de noviembre de 1961. Día de los Muertos. Así es. No es ser feo eso. Nacer el día en que se recuerdan los muertos, ¿no? Día de los Muertos y con signo zodiacal Escorpio. ¿Ya? Dice que los escorpiones son personas muy leales, personas que tienen visión hacia el futuro, pero personas que asimismo responden muy rápida a una cuestión de agresividad por su ponzoña. Ah, ya. ¿Sí? Oiga, pero ¿cómo ha sido? Cuénteme un poco, porque sí he tenido esa duda, ¿no? O sea, ¿cómo lidiar? Mientras otros recuerdan a sus muertos, o sea, ¿cómo pelea ahí? Pues, ¿no? Yo lo festejo. ¿Y usted lo festeja? ¿No? ¿Cómo ha sido? Bueno, es que eso no fue como ahora, pues, que se programan los partos, pues. Entonces, en esa época nacíamos en el momento en que teníamos que nacer. Y mi madre, que parió... Doña Asunción, ¿no? Doña Asunción, que vive, que tiene 96 años. Su padre también, don Alfredo, también. Que ya murió a los 94 años. Obviamente decía que parió 10 hijos, parió, ninguno cesárea, pero que crió a más de 15, porque crió a nietos y crió y dio de amamantar a algunos otros niños en esa época. Decía, no existían pues ni las clínicas, ni las cesáreas, ni los partos, eran con parturientas, y la parturienta de mi madre fue mi abuela. Entonces, en ese sentido, nacíamos en el día que teníamos que nacer, y a mí me tocó nacer, afortunadamente, el 2 de noviembre del 61. Pero porque anteriormente, como usted decía, no se programaban los partos, pero antes también eran un poco nuestros abuelos o sus padres, eran bastante estrictos en la fecha, ¿no? O sea, 2 de noviembre, como Semana Santa, no se festejaba y no se festejaba. ¿Sí le festejaron bueno. los cumpleaños a usted? Sí, porque... Suave, sí. No, generalmente no me he festejado el 2 de noviembre. Generalmente nos hemos festejado el Día de las Brujas, el 30 de octubre, o nos hemos festejado el 1 de noviembre, o nos hemos festejado también el Día de San Andrés. Ahí te cojo. ¿Cuándo es el Día de San Andrés? A ver. Sigamos con la siguiente pregunta. El 30 de noviembre es el Día de San Andrés. No lo tenía dentro de mis apuntes. Sabía que algo se me escapaba. ¿No? Esto es perfecto.
La ciudad de Santa Ana, ¿cuándo llega usted a vivir a Puerto Viejo? ¿Cómo se da su llegada a Puerto Viejo y sobre todo a Andrés de Vera, ¿no? Eso es interesantísimo. La provincia de Manabí vivía en esa época, una de las épocas más difíciles, la sequía, de las décadas de los 60. Mi padre, que vivía en el Mate de Santa Ana, entrada a Chamucame, bifurca la vía a Taina y a Olmedo, tenía 9 hijos, incluido yo, y migran de Santa Ana a Puerto Viejo, mi padre con 8 hijos mayores, y el menor en ese entonces, que era yo, que tenía 1 añito. Es decir, mi papá, mi mamá y mis 8 hermanos, conmigo 9, llegaron migrantes de Santa Ana a Andrés de Vera, y muy concretamente a la calle San Eduardo. Por supuesto, hoy transformada totalmente, ¿no? Claro. Hoy tú conoces el Monte Santos, antes sí. Nosotros le teníamos otro nombre que no recuerdo, porque ahí era un zanjón muy grande por donde pasaba el Monte Santos, que generalmente salía en todos los inviernos. La calle San Eduardo, la calle San Eduardo, que iniciaba en la 26 de septiembre, caía en un hueco muy profundo por ahí donde Los Bravos, por donde está la señora Lucelina Mieles. Eso era un hueco muy profundo y subía casi donde nosotros vivíamos, en la calle San Eduardo, y caía a la avenida 15 de Abril. Historia interesante, ¿no? Y usted se radica en Andrés Vera y ahí estudia. Pues usted estudió en la Escuela Medardo Ceballos. Ahí hemos vivido toda la vida y sigo viviendo en Andrés de Vera. Hemos vivido, yo le decía, son de broma a Johnny, ¿cuántos años tienes? Johnny me dice 53. Entonces significa que yo he vivido más años en Andrés de Vera que el presidente de la Junta Cívica. ¿No? Claro. Porque a la sazón de hoy estaríamos yo diciendo que he vivido 55 años en Andrés de Vera, en la calle San Eduardo. Sí, efectivamente, estudié en la Escuela Medardo Ceballos, cuando la Escuela Medardo Ceballos funcionaba en una casa muy antigua en la esquina de las calles San Eduardo y 11 de agosto. Y posteriormente en la calle San Eduardo, entre 11 de agosto y Medardo Ceballos. Y posteriormente se crea lo que tú conoces hoy, lo que es la Escuela Medardo Ceballos Mieles. Ya se construye, mejor dicho, la escuela en donde terminamos la escuela. Claro. A propósito, allí hace 15 días estuve visitándola en la casa, llevándole un presente a una de las que fue las directoras, que aún vive, que es la licenciada Elvia Pico de Zambrano, que vive bajando el Puente Chile, mano izquierda. Hay que hacer una estación. Entonces, allá, mi estimado presidente, ahí en la casa, para preguntarle qué tal era de estudiante. Ahí estamos. No muy bueno, ni en la escuela ni en el colegio. Me destaqué un poco como estudiante en la Universidad Técnica, en mi primer carrera como Ciencia de la Educación, y posteriormente en la Universidad en la Vicente Rocafuerte como estudiante de leyes. Claro, no se me adelante, vamos en orden. incluso hay un sinnúmero de preguntas que yo creo que vamos a ir despejando rápidamente por cuestión del tiempo. Usted tiene un título, su primer título es de profesor de segunda enseñanza en especialidad físico-matemática. Así es. ¿De dónde nace el amor por las leyes, la abogacía? De físico-matemático, abogado, y una gran diferencia. Primero me encantan los números. Como de yo a futbolista. Pues. Yo fui bachiller en ciencias, en físico y matemático en el Colegio Nacional Olmedo. Y yo trabajaba ya en ese entonces en el Banco de Fomento. Y los compañeros del banco me decían, pero ¿para qué vas a estudiar tus ciencias de la educación? Si en el banco puedes hacer una carrera. Y yo digo, yo creo que... Ese fue su primer empleo ya así formal. Formal. En el Banco de Fomento yo digo, yo no creo que podamos hacer una carrera. Por lo tanto, tengo que tener una profesión alternativa. Y esa profesión, que a mí toda la vida me ha gustado, es la de docencia, es la de enseñar. De hecho, he tenido la oportunidad de ser profesor de secundaria y profesor en la universidad, en la Escuela de Derecho. Y posteriormente que me vinculo al ámbito de la dirigencia sindical a nivel local y posteriormente a nivel nacional, me nace esa inquietud de estudiar Derecho y especializarme concretamente en el área laboral. Queremos agradecerle a doña Rosita. Gracias, sírvase, estimado. Espectacular juguito de naranja, natural, oiga. Así es. Muy bueno, gracias, doña Rosita, un saludo. El tema, usted fue presidente de la Liga Barriales de aquí, ¿no? Y creo que fue dirigente también a nivel nacional. Claro. ¿Qué fue exactamente? A ver, aquí con Washington Castillo Pico, con Don Buca Zambrano,
con Hernán Escobar, con un dirigente de Santana, no me acuerdo, con Patricio Espinales, con Segundo Molina de Picuazá, con la gente que hacía el Oliver Castillo en la calle Chile y Pedro Gual. Se formó la primera Liga Deportiva Barrial en Puerto Viejo. Y posteriormente se forma, ahí fui secretario con Macho Castillo de presidente, y posteriormente se forman las ligas barriales en Picuazá, en Calderón, en San Plácido, en Alajuela. Entonces llegamos a una convención nacional y obviamente siempre Pichincha, Quito tenía la hegemonía. Y llegamos a ser vicepresidente de la Federación de Ligas Barriales del Ecuador. Y en ese entonces conseguimos la reforma a la ley del deporte, en donde se incluye al deporte barrial dentro de la ley. Y gracias a esa reforma, hoy tiene, aunque un pequeño presupuesto, pero dentro del presupuesto general del deporte barrial. Una dirigencia pesada, ¿no? En ese entonces usted me estaba nombrando con gente que ahora tiene su... Muy dura, muy dura. No pesada, porque ahora sí son pesados. En Quito dirigía, me acuerdo, Carlos Aguirre Moya, que fue concejal de Quito por la Izquierda Democrática en ese entonces, ya falleció, pero era un dirigente muy duro. El deporte barrial en Quito es muy fuerte, es muy duro, muy organizado. Y recuerdo, bueno, yo no recuerdo, dentro de mis apuntes tengo, ¿usted alguna vez dirigió una sesión? ¿Ah? Ya sé dónde vas. Eso te lo contó tu papá. Dirigió una sesión ahí, ¿no? Que no, creo que no fue el presidente. ¿Cómo? De esas anécdotas tengo muchísimas para romper un poco la hegemonía y que las provincias mal denominadas pequeñas tengan representatividad. Fue en Ambato. Recuerdo, dice que casi daña la mesa y... Claro, yo cargaba un maletín en donde cargaba reglamentos, carpetas y cosas por el estilo. Pichincha y un grupo de dirigentes barriales querían manipular la sesión y cosas por el estilo. El presidente encarga la sesión y por supuesto me encarga a mí. El presidente era Ángel Centeno Vargas en ese entonces, aún vive. Y me encarga la presidencia. Y querían tumbarlo pues a Ángel Centeno, ¿no? Y por supuesto yo por lealtad a Ángel Centeno jamás iba a permitir que lo tumben a él porque inmediatamente yo también tendría que irme. Usted fue como Lenín Moreno en el 30S con Rafael Correa. Sí. Entonces, en un momento llegó a tal extremo la sesión que para poner orden levanté el maletín. Ah, fue el maletín. El maletín lo pegué contra la mesa y le dije, esto va a defender toda la sesión. La gente creyó que yo en ese maletín cargaba armas. ¿Qué tenía el maletín? Papeles. Ah, papeles. Papeles. Entonces, fue suficiente para calmar la sesión. Y ganarse el respeto. Hacer respetar a quien dirigía la sesión. Y por supuesto, de ahí en adelante, pues Félix Alcíbar tuvo una gran trascendencia dentro del deporte barrial ecuatoriano. Cosa similar pasó en la dirigencia sindical en los bancos de fomento, en Ibarra, cuando solamente el presidente, el vicepresidente y el secretario tenían que ser de Quito. Y solo de Quito toda la vida. Entonces yo me reúno con las provincias pequeñas del país, menos Guayas ni Pichincha. Y de 87 sucursales del Banco de Fomento, hicimos una mayoría de tal forma que la Asamblea decidió que podía ser cualquiera de cualquier provincia y en un mes se reforma el estatuto. Oiga, esto levantó tanto la indignación de Pichincha que amenazó con desafiliarse, amenazó con enjuiciarnos, pero tendríamos en ese entonces a un manabita en el Ministerio de Bienestar Social, Guillermo Celi, el arquitecto Guillermo Celi, que nos reformó rápidamente, nos aprobó la reforma gráfica rápidamente el estatuto y permitió a partir de allí de que cualquiera dirigente del país podía ocupar la presidencia, vicepresidencia, secretaría o cualquier dignidad. ¿Y usted no iba a Quito muy seguido, no? Iba a Quito muy seguido. Allá va Félix Alcíbar y ya, y la gente... No, nunca le pasó eso. No, a nivel nacional en ese entonces, la dirigencia de los bancos de fomentos del país me reconocieron mucho. Mire este anillo. Sí, veo, sí. Este anillo fue un regalo y un recuerdo de oro de la dirigencia sindical de la provincia del país. Ya, ahí está, es de oro, ¿no? Es de oro. El reloj también. Y es del Banco Nacional de Fomento. Bueno, el reloj no tanto. Ya se parece a Agdalab, que tiene puro de oro, ¿no? Bueno, ya un poco para entrar, mi estimado abogado, porque la verdad que con usted creo que vamos a tener que hacer 2 programas, porque hay mucho de qué hablar. Ya llega
el tema de la política. Llega usted a la concejalía por medio... Pero antes de eso, usted tiene experiencia como jefe político de Claro. Puerto Viejo, como gobernador encargado también de la provincia, ¿no? Así es. ¿Sí? Tuvimos la oportunidad en una alianza cuando Sociedad Patriótica hizo alianza con Pachacutic. Nosotros éramos en ese entonces... ¿Usted era Pachacutic? Pachacutic. Sí, recuerdo que andaba con la bufandita Así aquí. es. Entonces, hicimos una gran campaña política para la alcaldía, trascendimos en ese momento dentro de la política local, Sí. y posteriormente... Tercer lugar quedó, ¿no? Sí, exactamente. Pero que era un partido que no... movimiento Aparentemente que no era, en Manaví no era sí, nada. no era ¿no? fuerte, sí. Entonces se llevó la oportunidad de cogobernar con Lucio Gutiérrez, y Pachacuti me promocionó para que sea su jefe político acá con Tulio Muñoz de gobernador. Con Tulio En esa Muñoz. época Tulio duró casi 24 horas e inmediatamente Mario Canesa, que era el ministro del Interior o ministro de Gobierno en ese entonces, me encargó la gobernación hasta que se nombre el gobernador definitivo, que fue Chávez de Santa Ana. Él vino y yo inmediatamente le puse a disposición, me cargó como debe ser, ¿no? Y me ratificó en el cargo. Hasta agosto del siguiente año, en donde se rompe la alianza entre Sociedad Patriótica y Pachacutic, y yo inmediatamente puse mi renuncia al cargo de jefe político, aunque el gobernador pretendía de que yo continuara. Yo fui muy respetuoso, leal y consecuente con la organización política, y le dije que definitivamente no podía continuar en la jefatura política. Se tomará juguito, dice. Tomemos el trago. Que doña Rosita, juguito, después va a pensar la gente. Llega, después de esta experiencia, ¿no? Ya con una trayectoria conocida en el ámbito local y también nacional, viene el tema de la Revolución Ciudadana, llega Rafael Correa, usted llega a la concejalía por país. Así es. De ahí deja la Esa concejalía. es una anécdota interesante. De 200 candidatos, de más de 200 candidatos de concejales del Movimiento País, sí, en la provincia de Manabí, pasamos a la segunda vuelta con Rafael Correa. ¿Y cuántos concejales cree que sacó País en Manabí? ¿En Manabí? En Manabí. No. De más de 200. No tengo el dato aquí. ¿Cuántos creerías tú? ¿Cuánto sacó? Habiendo llegado a la presidencia de la República. Sí, pero no era... Solo 2 concejales. Claro, no era... Solo 2 concejales, que fue Dan Vera Inchone, que posteriormente fue alcalde. ¿A nivel nacional? Y que fue, no, a nivel de Manabí. De Manabí. Y que fue Félix Alcíbar en Puerto Viejo. Después deja la concejalía y se candidatiza para asambleísta, logra asambleísta, deja la asamblea para postularse alcalde de Puerto Viejo. Y aquí viene una pregunta, y también ya... en el ámbito serio, no se cuestiona mucho el tema de que usted dejó la concejalía, después dejó la asamblea y después dejó la alcaldía, dejó la asambleísta para ser candidato a alcalde. Se cuestionaba mucho este tema. Así es. Y le decían que incluso que era una ambición suya. Jamás. Sí he tenido una ambición de transformar Puerto Viejo desde una alcaldía seria, porque no se basta ser buen administrador. Sí, ya vamos para allá. Se tiene que ser buen administrador y buen político para administrar una ciudad. No basta con simplemente ser administrador. La gente no entendió. Es un momento histórico que vivió el Ecuador y Latinoamérica a través del Ecuador. Una constituyente en Montecristi, una constituyente que a lo mejor yo ya no la voy a ver y muchos no la vamos a ver. Es un orgullo para un manabita, para un ecuatoriano, haber sido asambleísta constituyente, que está grabado en Ciudad Alfaro. Claro. Entonces, cuando la organización política, gracias a mi trabajo político que había desarrollado, dice, debes de ir en representación de Puerto Viejo a la Asamblea Constituyente, entonces yo lo pensé y dudé mucho de renunciar a la concejalía, porque el objetivo era otro. La alcaldía. Pero la organización política y la historia me puso en ese carril. Y vaya que con un trabajo muy interesante ganamos. Y yo creo que tuve una destacada participación, que lo dijo en los medios de comunicaciones nacionales, muy pocos locales, de mi participación en la Asamblea. Fui inclusive vicepresidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Constituyente, y ahí está pues plasmado mi nombre en la Constitución que hoy nos gobierna. Sí, la segunda asamblea
la dejo por un pedido expreso de nuestro presidente Rafael Correa y del Buró Político Nacional, luego de haber hecho un análisis a nivel del país de cuáles eran los objetivos políticos de la organización a nivel de cada una de las provincias. Y el objetivo político, por supuesto, era en Manabí, Manta, Portoviejo, Chone. Entonces, al análisis de los sondeos de opinión que se habían hecho en la ciudad de Portoviejo, yo tenía una gran ventaja para ese objetivo político. Y me pidieron de que una vez analizado todas estas situaciones, pudiese representar al movimiento para obtener esa alcaldía y ese objetivo político. Incomprendido por la ciudadanía, pero más que incomprendido por la ciudadanía, yo diría traicionado por muchos que son de país, que dicen ser de país, pero que definitivamente han traicionado ideológicamente a país. Sí, sí, y ya, porque ya tocamos el tema, yo vamos, para no perder... me adelanté. Sí, para no perder, no perder el hilo conductor. Y estas son preguntas que nacen también de las redes sociales. Si usted, fue un pedido expreso el presidente de la República, el tema de la alcaldía, ¿por qué después de haber participado no se gana la alcaldía? Se lo hizo a un lado, porque así lo ve la gente, se lo hizo a un lado de Alianza País. No, jamás se me ha hecho de un lado Alianza País. Pero no tiene ya... no he estado en la administración pública, que es otra cosa. Ya. Y para ser protagonista en país no se requiere estar en la administración pública. Pero su nombre se apagó. No, al contrario. Si usted hace un sondeo de opinión en el ámbito político en los actuales momentos en Portoviejo, mi nombre está vivito. Ya. Y eso es lo que se asombran muchísima gente de país en el ámbito nacional. Mire, le comento la anécdota. Para candidatos de asambleístas en las últimas elecciones en la provincia de Manabí, el sondeo de opinión que hace país a nivel nacional, o sea, la dirigencia nacional, se asombra que el primer puesto y de largo lo ocupaba Félix Alcibar, a nivel de Manabí. Sí. Fue una decisión mía de no intervenir y de no participar en las elecciones anteriores, pero en mi actividad, mi participación política en país está totalmente intacta. Yo te voy a decir cuál es el problema. ¿Por qué muchas veces yo no he estado en puestos visibles dentro de la administración pública? Porque hay un celos político a nivel local y a nivel provincial. Temen un liderazgo de Félix Alcibar a nivel de la provincia y a nivel de Portoviejo. Aquellos que siguen mandando e históricamente han mandado en la ciudad de Portoviejo, en la administración municipal, y por largos años, ya más de una década, están enquistados en la administración provincial, que mantienen esta provincia inactiva, sin visión de desarrollo, temen que yo llegue y que ejerza un liderazgo claro, real, diáfano, honesto, y se descubra muchas cosas que todavía no se descubren en Portoviejo y en Manabí. ¿Cómo cuáles? Ya me dejó picado. ¿Cómo cuáles? La inactividad de la provincia, pues. ¿Qué hace un gobierno provincial dentro de sus competencias por el desarrollo provincial? Nada, nada, mucho menos en su capital, mucho menos en su capital. Y eso lo he cuestionado. No cuestiono a Mariano Zambrano, yo no cuestiono a personas, cuestiono el accionar de una institución que está llamada a ser la pionera. Oiga, ¿cómo ha desarrollado la provincia de Imbabura, de Tungurahua, de la Sierra Central, del Oriente, y la tercer provincia en el Ecuador no desarrolla en nada en este tren que se llama Revolución, y al cual algunos se subieron, aunque en el último vagón, pero se subieron? Yo le voy a mostrar una foto, ya le va a aparecer en pantalla también. Lo veo de la mano ahí justamente con... Pero claro. Con Mariano, y está la viceprefecta, está la doctora Bellaluca, y en otra fotito, que también aparece en pantalla enseguidita, vemos ahí, pues están subiendo en la camioneta Carla Cadena, obvio, vemos pues a Bellaluca, está usted Félix Alcibar, aquí está como el loco, no, nadie se me baja de la camioneta, era en ese momento. ¿Cree usted que fue un error? Porque al final se le terminaron bajando de la camioneta. ¿Cree usted que fue un error la alianza con Manabí? A ver, yo siempre he dicho de que país no debió haber hecho alianza con Unidad Primero. Y toda la vida he dicho mi criterio, pero siempre he respetado la decisión orgánica del movimiento, ¿sí? Y por supuesto, a diferencia de Unidad Primero, nosotros como país, y particularmente quien habla, sí trabajó de una manera honesta y real a favor de las candidaturas
de Unidad Primero, Entonces, Unidad lo que Primero Unidad no Primero trabajó. no hizo con nosotros. Lo digo frontal y claramente. A lo mejor es la primera vez que estoy hablando de esta manera frontal, Sí. ¿ya? Porque yo no tengo nada que ocurrir. Sí, y son preguntas ocultar, que ¿no? la gente... Entonces, está- ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, se hizo la alianza, pero mire con la alianza cómo llegamos. 7 de 11 concejales. En la Exactamente, última. exactamente. 6 de 7 presidentes de juntas parroquiales. Y oh, sorpresa, no ganamos la No alcaldía. en la alcaldía, ¿no? No, sí, la verdad que sí, no tienen mayoría. E incluso tuvieron para poder elegir al vicealcalde y ahí va. Ay, claro, ¿y qué se ahí va- cambió en esa sesión? Y ahí va, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué pasó ahí? Una orden directa de Mariano Zambrano, pues, para sus concejales, pues, que ahí ya no eran aliados, pues. Sí. Y a través de Mariano, órdenes indirectas para 3 concejales del Movimiento País que llegaron y que el día de la sesión no votaron y se aliaron fácilmente a Suma, porque en ese entonces no caminaban, No. sumaban, Sí. sumaban. Sí. Y era raro, pues, ¿no? Porque en las entrevistas de los medios lo atacaban y después terminaron siendo recontra amigos. Pero eso es lo lindo de la política. Descubrir en el camino de las políticas a la gente, a los amigos, a los leales. Tengo aquí preguntas de gente que nos escribe por redes sociales. Usted lo acaba de decir antes, ¿no? Usted tuvo una destacada participación en la Asamblea Nacional, no solo a nivel local, como usted decía, sino a nivel nacional. Era quizás en Manabí la figura visible de país, en ese entonces. ¿Qué se siente ver a Carlos Berman ocupar el lugar que quizás usted de pronto pudo haber ocupado? Ahora Carlos Berman es vicepresidente de la Asamblea y prácticamente usted sale de la Asamblea, deja el espacio libre, ¿qué lo ocupa Carlos Me Berman? preguntas como político. Como, Yo te digo, yo como político personal. te digo satisfacción. Pues- Como manabita te puedo decir orgulloso de que un manabita esté allí. No, yo se lo pregunto ya en el ámbito personal. En el ¿no? ámbito personal como político, si es que no aprovechan esa oportunidad para hacer el liderazgo que tienen que hacer, desgraciadamente yo creo que pasarán a la historia como uno más de los políticos que han ocupado puestos trascendentes pero que no han hecho sentir a la provincia el peso de la provincia dentro del ámbito político. ¿No se arrepiente usted? Quizás usted ve a Carlos Berman y dice, ahí estuviese yo. Nunca te arrepientas No. en tu vida de lo que has hecho, porque por algo el destino te pone eso. Es decir, si tú perdiste en un momento, siéntete que has ganado algo en tu vida. Y eso es la posibilidad de seguir luchando por lo que tú crees que tienes que seguir luchando. Tome, para que baje, no se me sulfure. Porque ya creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Ya vamos a ir culminando. ¿Cree usted que es claro, ¿no? Manabí le da el triunfo en estas elecciones a Lenín Moreno, en la primera y en la segunda vuelta, eso es indudable. ¿Cree usted que la responsable de esa votación que Lenín Moreno y País tuvo en Manabí se debe a Mariano Zambrano o a Unidad Para Primera? nada. Solo aquellos que hicimos el trabajo en territorio sabemos que no es así. Mire, yo fui parte de la comisión que, a nivel nacional te estoy hablando, ¿no? Que intervino para que Lenín primero acepte ser candidato. Seguimos trabajando para que al interior del país se acepte la candidatura de Lenín Moreno, porque acuérdese que el candidato del gobierno de Rafael no era Lenín Moreno. Y todos los funcionarios, públicos, incluidos sus aliados, Mariano Zambrano a la cabeza, como avestruz, la enterraron para que sea Jorge Glass. Por supuesto, ellos no hicieron el trabajo previo para que Lenín sea el candidato. Era el más Después leal. de que ya Lenín fue candidato, claro, aparecieron. Nosotros creamos a nivel nacional lo que se llamó organización territorial y trabajamos en cada cantón del país para conseguir una estructura o una infraestructura de tal manera que el mensaje de Lenín llegue a cada uno de los hogares. E hicimos el trabajo de la difusión de las 23 reflexiones de Lenín Moreno y posteriormente de llevar el mensaje de él a través del plan Toda una Vida a cada una de las casas. Por supuesto que yo no voy a decir que Unidad Primero no ayudó en esta situación, pero el trabajo político territorial lo hicimos lo que nosotros denominamos
se me va el nombre en este momento, que fue un grupo en cada una de las parroquias, en cada uno de los sectores, de los barrios, los activistas políticos, los brigadistas políticos, que visitaron cada casa, en cada manzana, que dividimos el Ecuador en manzanas, en cada parroquia y en cada cantón. Usted, dentro de su larga vida política y sobre todo en estos 10 años de revolución, usted ha estado muy cercano al presidente Rafael Correa, incluso tiene fotos y con abrazos y besos. Pero sin duda hay en el país se vive, o así, por lo menos así se lo ve, no sé si será show o qué, pero hay una pequeña división, una pequeña fricción ideológica entre Lenín Moreno y Rafael Correa. ¿Qué posición ideológica en relación a Lenín Correa toma usted? Siendo su pana Correa y trabajó con Lenín. A ver, yo sigo un proyecto y un proceso ideológico político. Pero aparentemente Lenín se ha desviado, es lo que dicen algunas bases del país, que lo ha traicionado. Algunas cosas sí, otras cosas no. Lenín en sus 23 reflexiones planteó nuevamente vincular, incluir a las organizaciones que fueron bases del país, a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones de los empresarios, a todas las organizaciones. El problema es si es que las organizaciones políticas con las que se está dialogando están o no en condiciones de aportar al proceso desde el punto de vista ideológico. Y yo creo que ahí hay mucha falla del actual presidente. En el tema de los diálogos, pero también hay algunas cosas que no comparte. Por ejemplo, Lenín Moreno, las escuelas del milenio, él dice que con él volverán las escuelas, eliminó las salvaguardias que tanto defendía el presidente Rafael Correa. Entonces, bueno, hay cosas que... Ahí sí hay que aclarar, las salvaguardias se elimina por ley, porque era un tiempo determinado, y se las eliminó antes de que Moreno entre a la presidencia. Sobre la situación del criterio que tiene Moreno sobre las escuelas, Moreno no ha dicho que se va a eliminar las escuelas del milenio, o sea, la concepción de las escuelas del milenio. Lo que dice es que en vez de crearse una escuela grande para concentrar a un sector, se pueden crear 2 o 3. Pero Correa no está de acuerdo con eso. Segmentadas. Bueno, él no está de acuerdo. Pero por eso a lo mejor yo podría sí estar de acuerdo. Por eso digo, ¿qué posición ideológica toma usted en relación a que Correa, su pana, trabajó con Lenín? O sea, ¿y usted cómo base? La posición ideológica es que la educación tiene que llegar a todos los rincones, independientemente de cómo se llegue, pero no tiene que llegar con escuelas que no tengan las infraestructuras acorde al siglo XXI, pues. O sea, con pupitres, con pizarras, con internet, con computadoras y con toda la infraestructura con laboratorios que se requiera. Porque el problema es que estas escuelitas que se creaban antes no tenían esa infraestructura. Por lo tanto, tenemos que crear esa infraestructura para que la educación sea con calidez y de calidad. Ya. Usted prácticamente quiso dar a entender que hay que ver con quién se dialoga, ¿no? En el tema de Lenín. En el tema de los diálogos, ¿qué diálogos cree que se debería iniciar en Manabí? ¿Se sentaría a conversar usted con Agustín Casanova? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si, por ejemplo, el gobierno está impulsando un proyecto de plan Casa para Todos, ¿y por qué no se sentaría a conversar en ese sentido? Siempre y cuando... Digo, si de Lenín Moreno le dice Félix, te delego para que converses con Agustín. ¿Por qué no? Sí, yo he conversado con Agustín Casanova algunas veces. No es de ahora. Agustín Casanova es mi amigo de hace más de 30 años. Nos conocimos en el deporte barrial. Fue dirigente del deporte barrial, Agustín, como lo fui yo. Por lo tanto, ahí yo no tengo ninguna diferencia. Otra cosa muy diferente es que yo no esté de acuerdo en muchísimas cosas de cómo se ve la visión de la ciudad. Claro. Una ciudad puede tener lindos parques, belleza de parque, pero una ciudad destruida, ¿para qué? Exactamente, y sin agua a veces, en algunos sectores, ¿no? Pero bueno, ya vamos a... Eso es otro tema. Vamos ya a ir terminando por el tema del tiempo. ¿Cómo cree usted que el gobierno debería retribuir a Manabí la votación que tuvo? Primero con una representación política real, que no la tiene. A otros con esos cuentos de que los ministros manavitas que nunca han vivido en Manabí. O sea, se requiere de ministros que sean visibles políticamente en la provincia, capaz de que usted y toda la colectividad diga, ahora sí tenemos pues un ministro de la Revolución Ciudadana de Manabí, que vive en Manabí, que se lo ve en Manabí, que es visible en la política en Manabí.
Ya, usted acaba de decir, yo ya por ahí me imagino quién se trata, pero igual le voy a preguntar porque son preguntas de redes sociales que la gente quiere saber. ¿Cree usted que quizás fue un error, si vale el término, no puedo decir, en darle un ministerio tan importante a Iván Espinel como es el MIES, porque es fundamental para su proyecto Toda una Vida? ¿Cree que puede pasar lo mismo con Ramiro González? Pero claro, si cuando nos reunimos con Rafael Correa para preguntarle cuál era la razón para que le dieran el IES a Ramiro González con su proyecto político, Rafael nos dijo, pero ¿por qué se preocupan si es solo el IES? Si nosotros tenemos 27 ministerios para trabajar. Sí, el problema es lo que significa el IES dentro del ámbito administrativo del Ecuador. Es un error, desde mi punto de vista, haberle dado un ministerio base de un eje programático de Lenín Moreno, como es el asunto de la asistencia social a través del MIES, en todos estos proyectos que se tiene con el Plan Ternura, desde la concepción hasta la muerte, darle a una organización política que al inicio nos criticó y que después, por salir en un penthouse en Manta, dándole el respaldo al presidente, se creyó ya que con eso tenía derecho a un ministerio. Yo por lo menos no comparto con ese criterio. Eso debió haber sido manejado por país, para país y para el proyecto político del país. Excelente. Entonces, después se va, doña Rosita ya no nos va a atender. Ya para ir terminando, porque la verdad que ya nos están haciendo tijeras. Sí, se nos quedan muchas cosas. Yo creo que vamos a tener que ¿Con qué es que se la vence la tijera? Con la piedra, ¿no? Sí, entonces vamos a darle la piedra a la tijera. Y por aquí una para tirarle a Marcelo Ruiz para que no esté. Le voy a mostrar una foto. ¿Otra más? Sí. A ver. Usted ha sido, ahí que sale en pantalla, usted ha sido pana, pues, del Andrés Páez. Claro. Andrés Páez, verás. Pero él lo critica durísimo a su otro pana Correa, pues, que es en contra de la revolución. Andrés Páez tuvo la decencia de, cuando yo estuve de candidato a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, decir esto: no voto por país, voto por Félix Alcíbar para presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, porque conozco quién es Félix Alcíbar, y especialmente en su dirigencia laboral. Andrés Páez, yo lo conocía ya por el año 80, dentro de la dirigencia sindical, era parte de la CEDO-CUC a nivel nacional. Y Andrés Páez asesoraba a organizaciones sindicales en Quito, entre ellos al Sindicato de Trabajadores del Banco Nacional de Fomento Casa Matriz Quito. Y a través de esa coyuntura fuimos amigos. Por supuesto que aquí yo invité a toda la comisión a Manabí a un evento de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y le entregué el tamarindo, la placa del tamarindo del Círculo de Participación Política, que a propósito hoy tenemos la asamblea para elegir el directorio. Sí, entonces le entregamos una placa a todos, no solamente a Andrés Páez. Pero independientemente de la diferencia ideológica, Andrés, desde el punto de vista personal, se lleva muy bien conmigo. Bien, mi estimado abogado, creo que se nos ha ido el tiempo. Ya, preparado. Marcelo, tenemos, no podemos ni desarmado, peor con un personaje como usted. Es como que vaya a la guerra, sin armas, ¿no? Queremos agradecerle, mi estimado abogado. La verdad que se me quedan, vea, usted puede ver aquí todo lo que le tenía hasta señaladito ahí, pero por cuestiones de tiempo. Ahí, gracias, la señora Rosita. Qué belleza, la señora Rosita nos está sirviendo por acá los juguitos ricos de naranja. Se nos quedan muchas cosas, mi estimado abogado, pero yo creo que vamos a tener que hacerlo en otra oportunidad. A usted queremos agradecerle. Y yo quiero preguntarle, quiero terminar con esto, ¿no? Cerrar. Usted no toma, no bebe, ¿no? De vez en cuando, lo normal. Socialmente. Sí. ¿A usted le gusta coleccionar whisky, no? Sí. Sí, le gusta. Sí, porque por ahí una vez tengo muchísimas botellas de whisky. Sí, a usted le gusta, me hubiese gustado tener una aquí para ver si, para beber la marca, ¿no? Haces ya mismo la toma ahí en la oficina, tengo una y por acá tengo oiga, otra. Me cuentan una vez que en alguna ocasión usted había invitado a unos amigos suyos. Golosos para el trago. Sí, que casi no le gustan. Y lo habían dejado
Y usted, sin darse cuenta, sin usted haber dado cuenta, ellos atrevidamente tomaron un poquito del whisky, ¿no? Se terminaron toda la botella. Un whisky muy especial que me lo habían obsequiado. Generalmente los whiskies que a mí me obsequian no los tomo, los tengo guardados. Ahí los tengo guardados. Y por ahí algunos atrevidos en el momento en que llegan se los llevan. Fue una botella de whisky, no me acuerdo de la marca, pero era un bouquet de whisky excepcional. Sí, ¿no? me dijeron claro, que estaba riquísimo. En esa noche me parece que habíamos llegado de alguna actividad social política, sí, y estábamos muy emocionados. Y de pronto al otro día amaneció la botella, solo la botella, se lo habían tomado todo. Pero también lo que no te contaron es cuando, así golosamente, yo había dejado un aguardiente con alcanfor en una botella, en una botella de whisky muy buena. Y los mismos que se tomaron esa botella llegaron otro día. Esa fue la trampa. Cogieron la misma botella y resulta que tomaron el aguardiente con alcanfor que había ahí. Esa fue la contra también para ellos. Dile que te la cuenten también completa. Ese fue. Que no la corten. Claro, porque decían que usted iba, y cuando le iba orgulloso, dice, de su whisky, llegaron otros amigos y le iba a decir, te voy a hacer probar un trago, un whisky excepcional, que en tu vida lo has probado. Y cuando iba a ver la botella, no había nada. Bueno, mi estimado, la verdad que ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas anécdotas. Sí, muchísimas anécdotas. Incluso casi lo matan por la señora Rosita, ¿no? Aquí está la bala. Una bala tiene. ¿Sí? Fue después del 18 de octubre, me parece que fue el 20 de octubre, el año antes de casarme, ahí decidí casarme. Yo dije, ya no hay otra, ya es la oportunidad. Yo para mí que doña Rosita le mandó a decir, él se asoma por la ventana y tú le das un tiro, Fue una bala perdida, me cayó aquí está todavía, está muy sensible todavía, muy sensible el asunto, pero muchísimas anécdotas. Tu padre debe de contarte muchas cosas. Mi asesora, un saludo para don Hernán Escobar. Cuando en San Pablo formábamos los clubes barriales, y por supuesto nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana. Hernán era pichón de la guitarra todavía, no tocaba muy bien la guitarra, hay que hacer una estación. Pero ahí estábamos en San Pablo, en la ciudad de la Ceballos, en la ciudad de la Pacheco y en muchas otras en donde incursionamos desde muy jóvenes en la dirigencia barrial, ¿no? En la dirigencia de clubes. Entonces esa ha sido una riquísima experiencia dentro del ámbito dirigencial nuestro, ¿no? Listo. Queremos agradecerle a usted, mi estimado abogado Félix Alcíbar Mera. Se nos hemos pasado un poquito del tiempo, Marcelo Ruiz tiene que estar un poco molesto, pero vale la pena con este personaje de Andrés de Vera, este personaje de Puerto Viejo que tiene historia en esta ciudad. Nació en Santana, pero ha hecho su vida aquí en Puerto Viejo. Muchas gracias, mi estimado abogado. Gracias a ti, felicitaciones a Johnny Ceballos, a su directorio por esta iniciativa, a la Junta Cívica de Andrés de Vera. Yo creo que es una forma de fortalecer a la organización y particularmente darle identidad a la Junta Cívica de la Parroquia Andrés de Vera. Muchas gracias por el juguito, doña Rosita. Le quedamos agradecidos, señores, señoras, amigos y amigas. Será hasta una próxima estación. Gracias por vernos. No se olviden de compartir la entrevista con este personaje de Puerto Viejo. Gracias.